Mabel, el rol del padre en la familia. Hoy vamos a tocar ese tema y mañana. Es un tema que lo hemos estado charlando, lo hemos estado compartiendo y sentimos que era un tema para tocar porque en estos últimos tiempos más que nunca estamos viendo la falta de paternidad. La falta de paternidad. Yo diría aún más, la falta de responsabilidad en la paternidad. Y es un tema que lo vamos a tocar y cualquier duda o pregunta que tengas, puedes escribirnos a través del email y en los próximos programas podemos estar, o a través del email, podemos estar contestándote. Comenzamos con el tema. Sí, importante, vamos a leer Proverbios, el capítulo 4, la primera parte del verso que dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahí bien cortito, ¿no? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. El Señor me ministraba que el padre tiene una enseñanza especial para los hijos que nadie más puede tenerla. O sea, el padre trae a sus hijos una iniciación para que el mismo hijo un día se transforme en un padre, ¿no? Eso es lo que va transfiriendo la paternidad en la vida de los hijos. Y es tan importante la figura paterna en el hogar, pero no una figura paterna que esté ahí presente, pero ausente en otras áreas, sino que tiene que estar presente en todas las áreas, porque para poder transmitir una enseñanza, lo tenemos que hacer no solamente de palabra, lo tenemos que hacer con nuestros hechos, con nuestros ejemplos. Entonces no es el papá que viene y da la orden y luego se va y no da ejemplo, y muchas veces contradice con lo que hace, lo que él mismo ha querido enseñar. Entonces la enseñanza del padre en un hogar es vital. Los hijos van a hacer exactamente lo que vieron hacer a papá, porque ya Dios estableció que de esa forma el padre iba a enseñar a sus hijos para que ellos a través de la enseñanza que recibieron pudieran convertirse un día en ellos mismos padres y seguir transmitiendo lo que Dios quiere que enseñemos. Pero desgraciadamente desde la caída esto no ha podido suceder tal cual Dios lo tenía en su corazón, porque el pecado dañó todo lo que tenía que ver con la relación de padres e hijos. Cuando el pecado entra en la humanidad ya hay una especie de, no solamente de una desconexión de Dios, porque cuando el hombre se desconecta de Dios, del Padre, no puede transmitir la enseñanza a su hijo, porque él ya deja de recibir una enseñanza. El deseo en el corazón de Dios era enseñarle al hombre para que el hombre le transmitiera a sus hijos lo que aprendía de Dios Padre. Cuando Adán se desconecta de Dios, ya queda de alguna manera a la deriva, ya queda de alguna manera sin protección y no puede transmitir a sus hijos, ya que se ha cortado esa línea, esa comunión con Dios por la cual él iba a recibir todo tipo de enseñanza. El otro día estaba escuchando un predicador que él decía que en el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba el bien y el mal, y de alguna manera quizás el hombre siempre pensó que Dios le estaba ocultando algo, ¿no? Y por eso tuvo la intriga, tuvo la duda de ver qué era lo que podía Dios ocultarle, y por eso comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este predicador decía: ¿será que Dios quería ocultarle algo al hombre? No. ¿Cómo el hombre iba a aprender lo bueno y lo malo si no comía del árbol? Es que Dios mismo le iba a enseñar al hombre lo que era bueno y lo que era malo. No es necesario que nosotros hagamos cosas malas para que tengamos la experiencia después de decir: wow, qué mal que hice o cómo me equivoqué. No, porque Dios mismo, al enseñarnos lo bueno y lo malo, lo íbamos a aprender sin necesidad de sufrir las consecuencias y el dolor de equivocarnos, de tener una mala experiencia por haber hecho una mala elección, por haber elegido lo malo. Pero como el hombre falla en esta relación con Dios, no puede transmitirle a sus hijos. Y hoy tenemos un montón de hombres en la sociedad que están con una carencia porque no han recibido de parte de su padre biológico esa enseñanza de la cual habla Proverbios, una enseñanza para que ellos mismos puedan la transmitir a sus hijos. Y ellos están en cuerpos de hombres, pero son niños heridos en lo más profundo de su ser, porque
ha habido una carencia, no han estado recibiendo, el padre no ha estado presente en situaciones en su vida donde ellos necesitaban esa paternidad, necesitaban esa enseñanza para poder ellos mismos transmitirlas. Entonces hoy son padres biológicamente, porque nosotros el otro día le explicaba a uno de mis hijos, mi hijo me decía, siempre Dios quiere, aún en momentos cuando no estamos preparados para ser padres, que ese hijo venga al mundo, porque si Dios no quisiera, y Dios mirara que no, hay padres que no están preparados porque la pareja es joven, porque no tienen experiencia, Dios podría evitar eso. Y yo le compartí a mi hijo Jonathan, lo que pasa es que la ley de Dios es siembra y cosecha. Y Dios puso dentro de cada hombre y cada mujer semillas que tienen que respetar la ley. Y si un varón siembra en el vientre de una mujer una semilla, siempre va a haber una cosecha. Ahí ya, si es la voluntad de Dios, no podemos decir, porque la voluntad de Dios ya está establecida desde el momento que dio semilla para que nosotros podamos sembrar. No podemos decir, Señor, ¿es la voluntad de Dios que yo siembre esta semilla de tomate? No. Dios ya nos dio la semilla con todo el potencial para que crezca una planta de tomate. Y cada vez que un hombre se llega a una mujer y derrama su semilla en el vientre de una mujer, va a haber un fruto, porque ya Dios lo estableció. Entonces, hay algo que Dios quiso transmitir a nuestras vidas y ha quedado inconcluso. Y en los varones eso es una carencia tan importante porque, como dije primero en Proverbios 4:1, hay una enseñanza que solo el padre puede transmitir a los hijos. Y si no la tiene, él anda por el mundo buscando lo que no recibió cuando era niño. En otra palabra, el padre es el que da la identidad. O sea, el hijo siempre se va a identificar con el padre. Ahora hay gente que dice, y por ahí estoy seguro, nos está mirando hermanos, amigos que dicen, yo no tuve padre. Y yo tengo ese problema. Bueno, yo tuve ese problema. O sea, cuando yo tenía 4 años, mi papá se fue de casa. Se fue con una mujer 14 años menos que él y se fue. Y es como que se olvidó de nosotros. Nosotros lo veíamos cada tanto cuando mamá lo encontraba y demás. Y llega un momento en la vida que vos tenés en tu casa la imagen de la madre, ¿no? Y la madre, como en mi caso, fue una madre excepcional, una mujer de Dios preciosa, una madre preciosa. Ella trató de cubrir la parte del padre, pero no pudo. O sea, no era el rol de ella. No era el rol de ella, porque por más que la madre es una, como nos decimos en nuestro país, una madraza, ¿no? Y haga de todo para cubrir la carencia del otro lado, el padre es el padre, no lo podés suplantar. La madre no se puede poner a jugar a la pelota con el hijo, no puede ir a la cancha con el hijo. O sea, hay cosas que la mujer, no puede transmitir. Te digo cosas simples, no puede transmitir. Entonces llega un momento que el hijo nace con una imagen materna, pero no paterna. Entonces cuando llega el momento de que ya es adulto, se casa y tiene que enfrentar 2 roles. Tiene que enfrentar el rol de esposo, de jefe de familia y el rol de padre, ¿no? Entonces ahí el individuo se encuentra con una encrucijada, el hombre. ¿Por qué? Porque primero no sabe lo que es el rol de esposo porque no lo vio el esposo en la casa. O sea, el padre no le transmitió el rol de jefe de familia, de esposo, de proveedor, de cuidador, de sustentador. No le proveyó. Y por el otro lado tiene la carencia de padre. ¿Por qué? Porque no vio al padre. Entonces no sabe ser padre. Está buscando dentro una enseñanza que no recibió. Exacto, está buscando dentro de él algo, aprender algo que él no tiene. Y es lo que me pasó a mí, que llegó un momento que cuando nos casamos, Mabel, lo primero que yo un día tuve que decir, hey, Dios, ayúdame a ser esposo. O sea, ya esa parte un poco yo la tenía como aprendida, porque del momento que mi mamá se enfermó
y yo a los 14 años tuve que salir a trabajar. El rol de sustentador de un hogar, de proveedor y demás, lo había aprendido a la fuerza, porque con mi hermano éramos los que manteníamos la casa, ¿no? Pero cuando llegan los hijos, que llegó Débora, y después llegó Lorena, y después fueron llegando, y eso que no sabía ser padre, ¿eh? Imagínense si hubiera tenido un padre. Bueno, llegaron los 8, pero llegó un momento que, cuando empezaron a venir los chicos, en un momento que yo tuve que pedirle a Dios que me enseñara a ser padre, porque yo no sabía ser padre, ¿no? Y tuve que aprender, y creo que hasta el día de hoy sigo aprendiendo de ser padre, ¿no? Lo que pasa es que dicen que todo se aprende por repetición, ¿no? Yeah. Entonces como que el Señor le dijo, ¿quieres aprender? Entonces te voy a mandar varias lecciones para que aprenda. Y le mandó 8, ¿no? Le mandó 8 hijos para que aprendiera a ser padre. ¿Qué diferencia entre el hombre y la mujer, no? Porque nosotras desde el mismo momento que quedamos embarazadas, nuestro instinto comienza a desarrollarse. Y somos mamá desde el momento que nos enteramos que estamos embarazadas. Ya comenzamos, aunque no tengamos ningún movimiento en nuestro vientre, ya empezamos a imaginar la cara del bebé, ya empezamos a imaginar lo que vamos a hacer con él. Es muy diferente porque lo llevamos 9 meses en nuestro vientre, y en esos 9 meses se establece una relación tan profunda con nuestros hijos que cuando lo tenemos en nuestros brazos, ya lo conocemos, ya nos sentimos mamá. Y después, bueno, tenemos muchas metidas de pata, ¿no? Como decimos nosotros, hacemos muchas cosas que están mal. Con nuestros primeros hijos son los que tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Pero después vamos aprendiendo. Pero el instinto de mujer nos lleva a ser mamás, muy diferente a lo que es el hombre, que lo aprende a través del modelo de papá en la casa, a través de ver al papá hacer cosas en la casa. Muchos hombres dicen, así lo hacía mi papá. Jesús tuvo un papá que le enseñó un oficio, ¿no? Y Jesús hacía lo que hacía su papá, o sea, tenía un modelo a seguir. Y el padre es lo que le da a su hijo esa afirmación. Yo veo que los niños cuando hacen algo quieren mostrar lo que ellos hacen, enseguida miran al padre, ¿no? Enseguida quieren mostrar sus habilidades, y ellos necesitan esa afirmación para que el padre les diga, wow, me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Y te digo algo más. Cuando un niño nace, o sea, es niño y está en la iglesia, en el Evangelio, en la iglesia, y no tiene padre, le pasa lo que me pasó a mí. Yo hoy de grande me di cuenta que yo buscaba a mi papá en la iglesia. Buscaba a mi papá, una imagen paterna dentro de la iglesia, en el pastor, en el anciano de la iglesia, en el evangelista, en el maestro de la escuela dominical. Por eso yo tengo recuerdos tan profundos en mi corazón de hombres de Dios que a mí me dieron esa paternidad. El otro día, casualmente, cuando estábamos charlando de esto y meditando sobre este tema, para traerlo a la televisión, me acordaba de un hombre de Dios que hace tiempo ya partió con el Señor, que fue uno de los hombres que para mí fue un padre en la iglesia, que fue un pastor, el anciano presbítero de la iglesia, después fue pastor de uno de los años, que es Pedro Gariulo. Gariulo. O sea, él era un hombre que cubrió dentro de la iglesia, conmigo, con mi hermano y con otros jóvenes más, la carencia de paternidad. Porque él me acuerdo que tenía un camión donde él repartía cebo, ¿no? Y él venía con los tambores después de trabajar y nos cargaba a todos en el camión y nos llevaba a jugar a la pelota. Y él jugaba a la pelota con nosotros. Él jugaba al fútbol con nosotros. O nos sacaba el picnic. O si no, de repente nos agarraba y nos llevaba a un anexo de la iglesia y nos enseñaba con chiste, con jugar, sin ser duro. Nos enseñaba a dirigir un culto, nos enseñaba a predicar, a dar un testimonio, a cantar. O sea, fue un hombre que tuvo una paternidad. Eliseo Oscar Romero, o sea, el pastor que tuve, fue otro hombre de Dios que jugaba al fútbol con nosotros, daba el rol de padre, ¿no? Y yo hoy soy ministro, y a lo largo del ministerio, yo me vi reflejado en muchos chicos, Mabel. En muchos chicos que cuando yo comencé el ministerio, se allegaban a mí buscando un padre.
y les llamaba la atención que yo jugaba al soccer con ellos, jugaba al fútbol con ellos, o salíamos. Entonces, tenemos que tener cuidado en la iglesia, y esto con todo respeto lo digo, por favor, pastor, tenemos que tener cuidado en la iglesia, los ministros, de darnos cuenta que hay hijos, hay niños, hay adolescentes que están buscando el padre en la iglesia. Y ojo que en la casa encontraron un padre que se le fue. Tenían un padre que los dejó, los abandonó, como fue en mi caso. Por ahí en la casa tienen la imagen de un padre que los castiga, de un padre que los abusa. Y tienen que llegar a la iglesia y tienen que encontrar la imagen de un padre como es Dios. Un padre de amor, de misericordia, que no es un padre que anda con el látigo en la mano. Porque si llega a la iglesia y encuentra un dictador en la iglesia, él va a tener la imagen de Dios como dictador. Claro. Porque el hombre mira a Dios como el Padre. ¿Qué dicen ustedes? Pues estamos hablando nosotros solos. No, está bueno. Estamos aprendiendo. No, it's true. Es verdad. The role that a father plays El rol que un padre juega, ¿no? in giving his son En darle a su hijo his identity su identidad of who he is. de quién él es. You know, I feel for those that are watching Yo siento por los que están mirando en and este saying, momento look, I don't have a dad. y dicen, yo no tengo un padre. Right now I feel like this, Yo ahora en este momento me siento de tal and I have manera problems in my life y tengo problemas en mi vida because I didn't have that father porque no tuve ese padre that gave me my que identity. me dio una identidad. What do I do now? ¿Qué es lo que yo hago ahora? Am I hopeless? ¿Estoy sin esperanza? Am I finished? ¿Estoy sin límite? Am I going to live like this forever? ¿Voy a vivir así el resto de mi vida? No. No. That's why God came. Por eso es que Dios llegó. That's why God came into your life. Por eso Dios llegó a tu vida. To teach you the things Para enseñarte las cosas that your father couldn't. que tu padre no pudo. That's why God came into your Por life. eso Dios vino a tu To vida. be that perfect Para father. ser ese padre To perfecto. give you your identity. Para darte tu identidad. So you could be the man Para que tú puedas ser el that hombre he always longs for you to be. que Él siempre deseó que tú puedas ser. And that's what God is for Y eso es us. lo que Dios es para nosotros. Even in our Christian life, Aún en nuestra vida cristiana, when we can't find our identity, cuando no encontramos nuestra identidad, God says, run to me Dios dice, corre a mí, and I'll give you the yo te identity. voy a dar esa identidad. You know, si queremos ver lo que es un perfecto padre, we want to see what's a perfect father, we should just look at how God was with Jesus. Tenemos que ver cómo Dios era con Jesús. You know, God performed the initiation on Jesus Dios tuvo la iniciativa con Jesús and let's set Jesus free y dejó que Jesús fuera libre in the moment where Jesus was baptized. en el momento donde Jesús fue We bautizado. read that the other day. Lo leímos eso el otro día. When Jesus is getting baptized Cuando Jesús está siendo and he bautizado gets out of the water y sale de las and the aguas skies open y los cielos se abren and say, this is my beloved y Él son dice, este es mi hijo in amado, whom I'm well en la pleased. cual yo estoy complacido. In that moment, En ese momento, God Jesús, Dios, was giving Jesus his identity, le dio a Jesús su identidad, saying, you're my son. diciendo, tú eres mi hijo, You are the son of tú God. eres el hijo de I'm Dios, proud of yo you. estoy orgulloso de And ti you can do it. y tú puedes lograrlo. And that's what a father Y is. eso es lo que un padre es, Gives you an te identity da identidad, so you can walk in this life. te da identidad para que camines en esta vida, te da seguridad. I'm so happy Estoy feliz that I was blessed with parents like them. que fui bendecido con padres como ellos. A mother Una madre that gave me the love that I que me needed, dio el amor que yo necesitaba, that raised me que me crió, to be a strong boy, de ser un niño a fuerte, healthy boy. saludable. And I'm thankful for a Y father estoy agradecido por un padre that gave me my que me identity dio la identidad of integrity. de integridad. You see, a father Un padre will either give you an integrity te va a dar una identidad de integridad or of corruption. o de corrupción. What identity are you giving your son? ¿Qué identidad le estás dando a tu hijo? Are you giving an identity of ¿Le integrity? estás dando una identidad de integridad? To stand up for what's ¿De right? pararse firme a lo que es To be correcto? honest? ¿De ser honesto? Or are you giving him an identity of ¿O le corruption? estás dando una identidad de corrupción? You decide Tú decides what identity qué identidad your son is getting. tu hijo va a recibir. Es muy fuerte lo que acaba de decir. Tremendo. Fíjate que Dios, y se va el tiempo, fíjate que Dios, cuando crea todo, no se queda con ser el Dios creador, Él quiere ser Padre. Él quiere ser Padre. Y de nuevo, está aquí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea,
siempre Dios con el pueblo de Israel tenía el anhelo de ser padre. Quería una relación de padre-hijo, de hijo-padre, ¿no? Y Él la sigue teniendo hoy. Y Jesús al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados vino a abrirnos el camino al Padre. Él nos reconcilió con el Padre porque el deseo de Dios es que vivamos con Él para siempre en esa relación de padres e hijos. Así que como decía Pablo, hay esperanza, gracias a Dios que hay esperanza, pero el mundo no tiene esperanza, pero en nosotros está esa capacidad de poder llegar al mundo y decirle hay esperanza para ustedes. Hay un Padre que los ama y que les está llamando porque quiere que pasen todo el tiempo, la eternidad con Él. Él es un Padre de amor y de misericordia.